Un saludo a todas, un saludo a todos. Una vez más, profesor Carlos Lagos al habla para nivelación de estudios en la Universidad Católica Silva Enríquez, segundo ciclo. Y continuando con el tema de las probabilidades, hoy día les traigo otro edito un poquito más breve, donde vamos a estudiar un caso específico de las probabilidades. Para estudiarlo, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, una urna, una caja, ¿cierto? Contiene 7 pelotas de colores, 3 rojas y 4 azules. Si se extraen dos bolitas, una después de la otra y sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean rojas? Bien, está por supuesto ligado a lo que vimos en el video anterior. Y vamos a tratar de reconocer las distintas etapas con los tips que les di para poder solucionar un problema de probabilidad. Entonces, el primero es comprender bien el experimento. Esto es súper importante. A veces se mira a huevo, como decimos nosotros, pero es muy importante. Entonces, fíjense que el experimento primero nos indica que es una cajita. Yo siempre suelo hacer un dibujo porque creo que es muy conveniente hacerlo. Y como es una urna, tiene un hoyito, ¿cierto?, para sacar las pelotitas. Y dentro de esta caja tenemos 4 pelotas azules. Ya las voy a pintar acá. Y tenemos 3 pelotas rojas. ¿Ya? 3. Ya, ahí están. Las 4 pelotas azules y las 3 pelotas rojas. Y lo que se va a hacer, se va a extraer 2 pelotitas, dice aquí. ¿Ya? Se van a extraer 2 bolitas, pero una después de la otra. Entonces yo saco una bolita, lo voy a dejar así blanca porque no sé de colores, y luego, sin reponerla, es decir, sin volver a echarla a la caja, inmediatamente voy a sacar otra pelotita. ¿Por qué importa mucho conocer si es con reposición o si es sin repetición? Lo vamos a ver al instante. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean rojas? Vamos a estudiar primero el primer caso. Cuando sacamos la primera pelotita número 1. Ya. Primero veamos el espacio muestral. El espacio muestral está compuesto en este caso por 7 pelotitas. Entonces el n aquí vale 7, porque hay 7 opciones disponibles, dentro de las cuales son 4 azules y 3 rojas. El evento que nos están preguntando para la primera pelotita, como dice ambas, es que la primera pelotita sea roja. Ya, nos están preguntando eso. ¿Cuál es la probabilidad de que pase que esa sea roja? Entonces, para este primer caso, voy a estudiar cuántos casos favorables hay dentro de estos 7. Y corresponden justamente a la cantidad de pelotitas rojas, que son las 3 que vimos anteriormente. Entonces, para el cálculo de la probabilidad, ya voy a ponerle aquí probabilidad ya, de que sea roja, va a ser los casos favorables, que son 3, dividido en los casos totales, que son 7, ¿correcto? Entonces acá sería así. Si usted toma su calculadora, ya como lo hacemos siempre, y hace la división 3 dividido en 7, le va a dar un decimal con bastantes dígitos. ¿Ya? Nosotros lo vamos a aproximar y lo vamos a dejar representado solo como un 0,43 aproximado. ¿Ya? No me alcanza aquí en la pantalla, lo voy a escribir abajito. ¿Ya? Aquí abajo. 0,43. Esto está aproximado. Bien. Entonces, esa sería la probabilidad de que la primera extracción sea la pelotita roja. Veamos qué pasa en la segunda extracción. También nos preguntan la probabilidad de que sea roja. Pero ¿qué ocurre? Como ya se supone que en la primera extracción saqué una pelotita roja, significa que ahora hay una pelotita menos dentro de la caja y que esa pelotita menos es además una pelotita roja, que teóricamente ya salió en la primera extracción. Tengo que asumir, para hacer estos cálculos, que eso ya ocurrió. Entonces, ya no tengo n igual a 7 para la segunda extracción. Ahora el n es igual a 6. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que para calcular otra vez la probabilidad de que sea roja, los casos favorables se han disminuido porque ya no tengo 3 pelotas rojas adentro. Solamente me quedan 2.
Entonces ahora el caso favorable es 2 pelotas rojas. Y los casos totales, como dijimos, se redujo a 6. Entonces, la probabilidad de que la segunda pelota sea roja son 2 de 6. Que si usted lo calcula en su calculadora, dividiendo el 2 con el 6, le va a dar 0,3 periódico. ¿Bien? Entonces, por una parte, tengo el cálculo de que la primera pelotita me salga roja, que se calcula así, y por otra parte tengo que la segunda me salga roja, donde algunos datos fueron variados, como por ejemplo los casos totales y también los casos favorables. Entonces, la pregunta que me hacen es la probabilidad de que ambas sean rojas. O sea, que ocurra lo que está acá como número uno y que también ocurra lo que está acá. De aquí vamos a decir una regla. Cada vez que nos preguntan por eventos que ocurren al mismo tiempo, pero de manera independiente, como en este caso, y nos digan un y, o sea, que ocurra esto y lo otro, ¿ya? Este y lo vamos a asociar a una multiplicación de las probabilidades. ¿Ya? Vamos a entender como que las condiciones, los eventos son condiciones. ¿Ya? La condición número uno es que la pelotita sea roja y la condición número dos es que también sea roja la segunda extracción. Entonces vamos a entender que mientras más condiciones yo le ponga a un suceso, es menos probable de que salga. ¿Ya? Y esa operación que hace que sea menos probable está relacionada con la multiplicación de estas fracciones que son o de las probabilidades. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos este caso, el y lo vamos a utilizar asumiendo la multiplicación. ¿Y qué vamos a multiplicar? Lo que ocurre en la primera extracción, que es un evento, y lo que ocurre en la segunda extracción. Entonces, en este caso, tendríamos que sumar lo que nos pasó en 1, que es lo que está arriba, perdón, multiplicar, y multiplicarlo con lo que ocurrió en 2, que es lo que pasó acá abajo. Si llevamos esto a los cálculos que obtuvimos en fracción, acá arriba, para el primer caso nos dio 3 séptimos, por ejemplo, y para el segundo nos dio 2 sextos. Esto sería si yo lo multiplico en fracción, pero también puede ser con decimal. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando está en fracción, el número se obtiene, digamos, de manera íntegra, completa. En cambio, cuando fue decimal, acuérdense que yo lo aproximé. Entonces, de repente, si el decimal tiene muchos dígitos, yo no los voy a escribir todos, pero voy a tener que aproximar. Y si aproximo, voy a tener cierta varianza, cierto rango de error en el cálculo real. Esa es la diferencia. Pero de poder, se puede hacer igual, ¿ya? O sea, no es que no se pueda, pero por supuesto es preferible, ¿ya? Hacerlo con fracciones porque vamos a tener un valor más íntegro, más puro en ese sentido. El de abajo va a estar levemente modificado por la aproximación. Por eso preferimos siempre esta opción. Entonces realizaríamos la multiplicación de lo que ocurrió en ambas extracciones, que son eventos independientes, pero que están ocurriendo, ¿cierto? Bueno, uno después de otro, pero en el mismo experimento, ¿ya? Y multiplicamos y obtendríamos la probabilidad conjunta, por decirlo de algún modo, o sea, la probabilidad de que estén ocurriendo ambos al mismo tiempo. Recuerde que la multiplicación de fracciones la voy a hacer con la calculadora y si no, es facilito, se multiplican los dos de arriba y va arriba y se multiplican los dos de abajo y eso va abajo. Entonces arriba tengo 3 por 2, que me da 6, y abajo 7 por 6, perdón, que me da 42. ¿Ya? Entonces, finalmente, para saber cuál es el valor de la probabilidad de que estas dos cosas pasen, es decir, que ambas sean rojas, tanto la primera pelotita como la segunda, tenemos que hacer el cálculo cierto de la división que aparece ahí, que es 6 dividido en 42. ¿Bien? Y 6 dividido en 42, usted recuerda usar su calculadora, también da un número con muchos decimales, ¿ya? Pero nosotros vamos a dejar, ¿cierto? Los que más nos convengan o aproximados. En este caso lo vamos a dejar aproximado como 0,14. ¿Ya? Esa va a ser la aproximación. ¿Ya? Entonces, esa sería la probabilidad en este experimento de que ambas pelotitas fueran rojas. ¿Ya? Entonces, importante destacar que son eventos separados, pero que están ocurriendo, digamos, por decirlo de algún modo, al mismo tiempo. En realidad, uno después de otro, pero dentro del mismo contexto, en el mismo experimento y definidos como un evento juntos, ¿ya? Que ambos sean rojas. Bien, entonces tengo que asumir que lo primero pasa, lo que sí o sí me va a descontar
un caso, ¿cierto?, en la segunda extracción o el segundo cálculo. Para que se comprenda aún más, vamos a ver otro ejemplo muy parecido. Es la misma urna, contiene 7 pelotas también, 3 rojas y 4 azules. Se extraen 2 bolitas, una después de la otra y sin reposición. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea roja, pero ahora la segunda sea azul? Entonces vamos con lo primero. Tengo la primera, vamos a hacer de nuevo el dibujo. Tengo la urna, ¿cierto? No le hice el hoyito, vamos a hacer el hoyito aquí, ya, ahí está el hoyito. Tengo la urna y dijimos que adentro habían 3 pelotas rojas y 4 pelotas azules. ¿Ya? Entonces, la primera tiene que salir roja. Entonces, vamos a la probabilidad de que la primera sea roja. ¿Cuántos casos favorables rojos tengo? 3, que serían las 3 pelotitas rojas. Entonces, son 3 que cumplen. De un total de 7 pelotitas. Así que esta sería la probabilidad, ¿correcto?, de que salga la primera pelotita roja. Si usted hace el cálculo de la división, 3 dividido en 7, y lo aproxima, le va a salir 0,43. Bien, ahora, ¿qué sucede? Sucede que ya sacamos una de las pelotitas rojas, así que la vamos a descontar, porque tenemos que, para el siguiente caso, como es sin reposición, tenemos que pensar que ya no salió esa pelotita roja, así que la descontamos. Por lo tanto, para saber el cálculo de que la segunda pelotita sea azul, los casos favorables azules siguen íntegros porque no saqué ningún azul. Así que son 4 casos favorables, pero el total de opciones se disminuyó en una unidad. Ya no son 7, sino que son 6. ¿Ya? Y una vez más, vamos a nuestra calculadora y nos vamos a dar cuenta que nos sale 0,6 periódico. Y aquí tengo la probabilidad de cada una por separado, de que la primera sea roja, ¿cierto? Y que la segunda extracción salga azul. Pero me están preguntando que ocurran las dos cosas, es decir, que pase lo primero y que después pase lo segundo. Y ahí nuevamente aparece nuestro y, o sea, que pase esto y que pase esto otro. Y este y lo asociamos, ¿cierto?, a la multiplicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que multiplicar estos dos numeritos. De preferencia, dijimos, ¿cierto? Entonces, bueno, lo voy a escribir. Probabilidad de que la primera sea roja y que la segunda sea azul. Considerando el orden. ¿Ya? La primera, está en la segunda. ¿Ya? Y lo haremos preferentemente en fracciones, ¿cierto? Para tener el valor íntegro. Entonces, 13 séptimos lo multiplicamos con 4 sextos. Recuerde, primero los dos de arriba, 3 por 4, 12. Y luego los dos de abajo, que en este caso son 42. Y como siempre, tomamos nuestra calculadora, hacemos la división y si es necesario aproximamos, que es lo que haremos en este caso, y nos va a quedar aproximado, repito, 0,29 aproximado. ¿Ya? Esta sería la probabilidad de que pasen las dos cosas, es decir, que la primera pelotita sea roja y que la segunda sea azul. Fíjense que el experimento era más o menos es el mismo, de hecho, que en el anterior, solo que el evento que definimos a cumplir es distinto. Y como podemos observar, es mucho más probable de que salgan la primera roja y la segunda azul a que salgan las dos rojas, por ejemplo. ¿Ya? Es mucho más complicado, más difícil. ¿Por qué? Porque su probabilidad está más cerca de 0. 0,14 es menor que 0,29. ¿Ya? Entonces acá este caso es más probable. Ahora, me acaba de surgir la idea, que no la tenía considerado, pero ¿qué pasa si es que se hace lo mismo pero con reposición? Si reponemos la pelotita. Vamos a averiguarlo. Para eso voy a borrar todo esto y vamos a hacer el mismo que hicimos recién, ¿ya? Pero vamos a considerar que si se devuelve la pelotita, si se repone. ¿Ya? Entonces voy a dibujar la misma urna, voy a dibujar la pelotita que pasé a borrar, y aquí donde dice sin reposición, lo vamos a tachar y vamos a hacer con reposición, ¿ya? Con reposición. No, no tuve que haber borrado reposición, ¿ya? Con reposición. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Es lo mismo, pero con reposición. Para la primera extracción, nosotros queremos que salga roja. Primera probabilidad roja.
y vamos a hacer lo mismo. Los casos favorables son 3, total de casos 7, ¿ya? Por lo tanto, si lo ponemos en decimal, al igual que delante, ¿cierto? El mismo número, porque es la misma división, ¿ya? Y como está aproximado, 0,43, ¿correcto? La diferencia va a estar acá abajo, porque para la segunda extracción, que es la probabilidad de que sea azul, como ahora es con reposición, sacamos la pelotita roja y la volvimos a meter. Así que siguen habiendo 7 en total y siguen estando las 3 rojas adentro. Entonces, la probabilidad de que salga azul para la segunda extracción ya no va a estar influenciada ni condicionada por la primera. Por lo tanto, los casos favorables acá siguen siendo 4, que son las 4 pelotas azules, y el total de casos sigue siendo 7 también, porque siguen íntegras las que están acá. ¿Ya? Entonces aquí me va a pasar lo siguiente. Calculamos la probabilidad de 4 dividido en 7, que sería 0,57 si lo aproximamos. ¿Ya? Y como queremos que vuelvan a ocurrir estas dos cosas al mismo tiempo, es decir, esto y esto, significa que tenemos que multiplicarlas. Y como habíamos dicho, siempre dándole la preferencia a las fracciones. ¿Ya? Entonces aquí sería 3 séptimos multiplicado con 4 séptimos. 3 por 4, 12 y 7 por 7, 49. ¿Ya? Entonces aquí sería 12 sobre 49 en la calculadora, daría 0,24 aproximado. ¿Ya? Y esta sería la probabilidad de que ocurriera la primera roja y la primera azul, la segunda azul, pero sin la reposición. ¿Bien? Eso era lo que quería tratar en esta ocasión, que es lo que sería una parte de la probabilidad condicionada, ya en este caso con eventos que son independientes, ¿ya? Espero que se haya comprendido. Recuerde que hablamos del y para que ocurran ambas cosas y debemos multiplicar las probabilidades. Y siempre que sean ejemplos de extracción o algo así, o otro ejemplo donde se descuente uno de los casos, tenemos que recordar excluirlo del conteo de los casos totales después en la segunda o tercera, según corresponda, extracción. Bien, eso sería. Nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo a todas y todos.